La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio. Ahora nos corresponde dar el saludo y la bienvenida a nuestro historiador y escritor Carlos Vigil Vázquez. Como cada viernes, nos acompaña aquí con los temas de historia, cultura, recordando estos hechos que marcan la pauta en la historia. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Mi saludo para tu persona y de manera especial para cada uno de nuestros oyentes, que son muchísimos en toda la región. Y pues ya, permíteme hacer un paréntesis en el sentido que no solamente pues, estamos aquí, sino que vas marcando también ese camino, ese entendimiento de hablar de la historia, ¿no? En sus diferentes aspectos de Chota, ¿no? ¿Cómo te sientes por ese lado? Satisfecho, Jaime, sumamente satisfecho, porque ya alcancé más de 30,000 seguidores, hablando cositas pequeñas, porque las redes no te permiten pues, un programa de media hora o una hora. Sin embargo, hay una gran cantidad de seguidores, y no solamente en Perú, en España también nos sintonizan. Qué bueno. Allá tengo 3 amigos, 2 varones, una dama, que están pendientes de todo lo que sucede en Chota. Y me cuenta una de ellas, de esas personas, que se emocionan cuando escuchan algo sobre Chota. Y me imagino que es cierto, porque permíteme decirlo, Jaime, yo también viví esa experiencia cuando, por razones de estudio primero y luego por el trabajo, radiqué en Lima por muchísimos años y extrañaba mi tierra. Y cada vez que escuchaba algo sobre ella, oye, este pechito se ponía saltón. Mira, ¿no? Sí, pues es que cuando uno parece que el corazón siente más cuando está retirado o lejos de su tierra que lo vio nacer, ¿no? Exactamente. Y mira que estuve pendiente del programa de Santiago Horna, que acaba de salir de este estudio, y me gustó lo que ha afirmado. Dicho sea de paso, ese tema era para exponerlo ahora, pero él ya lo hizo y lo ha hecho muy bien. Qué de bueno. tal manera que lo que recalco es su reclamo de que la historia regional, o por lo menos la historia de Chota como localidad, debe enseñarse en todas nuestras escuelas, desde los pequeñitos, porque lamentablemente, como dije en otra ocasión, no hay material bibliográfico, y si es que lo hubo, se agotó, desapareció. La monografía histórica del doctor Berríos, por ejemplo, ya no existe. Vayas a cualquier librería, no la encuentras. Y lo mismo sucede con otros trabajos muy importantes. Y permíteme una interrupción, estimado Carlos. Y decía, por ejemplo, mencioné también en el segmento anterior, por ejemplo, esas estampas chotanas de don Mario Mestanza. No lo podemos ubicar. No sé, ¿han desaparecido? ¿Alguien se lo compró para guardarlas todas? Mira, me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Ese trabajo de don Mario iba a salir antes que el mío. Ya. Solo que yo sin saber me adelanté y publiqué mis estampas chotanas. Entonces él tuvo que cambiar la carátula de su libro y poner estampas de Chota del ayer. De la Chota del ayer. Pero lo que iba a decir, la publicación de ese trabajo fue auspiciado en parte por la Municipalidad Provincial de Chota, Ya. en tiempos del doctor Sánchez Arrascue. Y yo recuerdo haber visto en la biblioteca municipal casi un centenar de ejemplares, porque don Mario, debido al auspicio, se dio pues, un cierto número de ejemplares. Y de pronto desaparecieron. Y los encuentro en la vereda del Colegio San Juan, un librero cajamarquino vendiéndolo en el suelo. ¿Y cómo llegó a sus manos? Claro, ahí está la pregunta.
pero como bien dices, ha desaparecido. Yo tengo un ejemplar que lo traje en una anterior ocasión, con la firma y dedicatoria de don Mario, como siempre digo, mi viejo y muy querido amigo. Un ciudadano chotano respetable por sus cualidades, sus bondades, ¿no? Ciertamente. Y en sus diferentes aspectos. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Porque hoy es viernes de Historia y Cultura en Chota con Carlos Vigil en Santa Mónica Radio. Muchas gracias por la presentación. Como te dije, Santiago Mejía Horna ya se ocupó de la independencia de Chota y lo ha hecho y lo ha dicho muy bien. Así que no quiero insistir. Nuestros oyentes merecen el mayor respeto, por lo tanto no quiero cansarlos. Se me ocurre más bien dar lectura a una de mis estampas en el fascículo número 2, Estampas Chotanas, donde hablo de un tema cultural que mucha gente ha olvidado. Si tú le preguntas a un escolar, a un colegial, ¿por qué en San Juan Pampa los que llevan la imagen del patrón San Juan van disfrazados, llamándose los maichilejos? Mira, Jaime, yo recuerdo, los maichilejos bajaban de Negropampa, Cabracancha, Iraca, y todos vestían un pantalón negro de bayeta, un saquito blanco, no sé de qué material, y además portaban una máscara ya de un animalito, un zorro, por ejemplo, o a veces hasta la máscara representaba a un venado. Era la costumbre de la época, y eran los maichilejos los que presidían la procesión de la imagen de San Juan Bautista. Iban danzando solamente con un pincullo, un instrumento de viento que ya ha desaparecido, y los maichiles en las piernas, en las pantorrillas, e iban haciendo un sonido característico, los maichilejos. Pero hubo un patrocinador de la procesión de San Juan Bautista que ha visitado el centro del Perú, Huancayo, por ejemplo, y se copió de las máscaras de ese lugar, con ojos verdes, rostros rosados y con una vestimenta que no es la nuestra. Y así se sigue practicando. Otro detalle, incluyó a señoritas del Instituto Pedagógico para que vayan bailando, y no, los maichilejos es una danza exclusivamente de varones, y además es un ritual, no es un baile cualquiera, no, exacto. Tiene un sentido. Y permíteme dar lectura a esto que, repito, publiqué, a ver, me fijo la fecha, el año 1999, y digo: desde que los europeos llegaron a estas tierras, repartiéndose el desmoronado imperio de los incas, la transculturación empezó a socavar las bases de lo que fue un centro de eclosión cultural en esta parte del mundo. El mestizaje fue tan intenso que alcanzó en Chota su más alta expresión, según el decir de Ribagüero, en paisajes peruanos. Pero ello significó también la pérdida de muchos valores andinos que no pudieron supervivir a la persecución desatada por el desprecio a lo autóctono, incluyendo las ciencias y las artes que cultivaron nuestros pueblos hasta erigirse en el único gran imperio en América del Sur. El gran movimiento libertario de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, hizo abrigar la esperanza de una reconquista y revaloración de lo nuestro, pero ese sentimiento apenas duró lo que la revolución. Con la derrota vino también la más cruel represión. El virrey don Agustín de Jáuregui, temeroso de una nueva revuelta, no vaciló en arremeter con todo, y aconsejado por los doctrineros y los extirpadores de idolatrías, llegó al extremo de prohibir
la lectura de los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega. Amenazó con severas sanciones a quien hablara la lengua nativa. Ordenó que nadie vistiera a la usanza india, he ahí lo que dije hace un momento. Flageló a quien danzaba o cantaba como sus ancestros, y en el colmo de su celo, emulando al cura Arriaga, hizo quemar montañas de antaras y quenas para silenciar toda manifestación nacionalista. Por todas estas consideraciones es que, en lo que concierne Chota, desapareció la lengua dominante en la región, el culli, el muchic y también el runasimi, impuesto por los cusqueños. Lo mismo sucedió en otros aspectos de nuestro acervo cultural. Respecto a la música, ignoramos cuál fue la que cultivaron nuestros antepasados. Algunas supervivencias se manifiestan en ciertas cachuas y huaynos, ejecutados en las fiestas comunales, siempre con la quena, la antara y la percusión del huáncar, el bombo, y la tinja, reemplazada con el redoblante. En el marco instrumental, el triste y la pechada, breves y espontáneas expresiones cantadas con y sin acompañamiento instrumental, respectivamente, difieren del yarabí en la extensión, la composición y la temática. En cuanto a la danza, además del huayno pamperuano, solo quedan rezagos de dos expresiones regionales, la cachua y los maichilejos. La primera es una danza de pareja, de carácter festivo. Es un ritmo mucho más alegre que el huayno y estrictamente instrumental. Se ejecuta en los landarutos, en los pararaicos y en cuanta ocasión haya para desbordar la alegría, aunque originalmente estuvo ligada a las labores agrícolas. La danza de los maichilejos, en cambio, es de carácter ritual, con fines propiciatorios. Su ejecución estuvo ligada a las ceremonias mágico-religiosas y en ella participaban, como hasta ahora, únicamente los varones. Su coreografía, plena de acrobacias, según los movimientos del animal que representaban con una máscara, exige gran resistencia física. Formando círculo o en dos filas dispuestas frente a frente, los danzarines se desplazan al compás de una monótona melodía ejecutada por un solitario músico que sopla una quena o un pincullo, al mismo tiempo que golpea una tinja. Los seres que habitan sobre la mamapacha, representados por las máscaras más diversas, siguen la percusión de la tinja, agregando el cascabeleo de los maichiles, atados como escarpines alrededor de sus tobillos. Adelante, provisto de un silbato, estableciendo el orden y la armonía de la danza, va el espíritu protector, el Apu, representado por un ser mítico, con la máscara del animal que identifica al tótem del ayllo o la comunidad. Atrás o por doquier va el Cuco, de Ocuco, demonio andino, representado por un ser aterrador, casi siempre el oso, que trata de confundir o desordenar todo, valiéndose de un látigo o simplemente de sus bromas y piruetas. El Apu y el Ocuco representan la eterna lucha entre el bien y el mal, según la cosmogonía andina. Déjame decirte, Jaime, que con la llegada de los europeos, el indio fue obligado a aceptar una fe que no comprendía, pero jamás abandonó sus propias creencias. Amalgamó los credos y dio origen a un sincretismo religioso que los doctrineros tuvieron que tolerar si no querían fracasar en la catequización y en la captación de tributarios y músculos gratuitos para construir sus ostentosas iglesias y conventos. En el siglo XVIII, en la mismísima capital del virreinato, se veía a indios y también negros africanos acompañando con sus danzas la procesión del Señor de los Milagros, cuyo culto surgió en la reducción indígena de Pachacamilla,
Aún hoy se aprecia ese detalle en las fiestas patronales de los más diversos pueblos del Perú. Verbigracia, la fiesta de la Candelaria en Puno. Mamacha-Cocharcas en el Valle del Mantaro. Corpus Christi en Porcón, Cajamarca. Y la lista continúa. En Chota, hasta los años 60, era frecuente la participación de numerosos grupos de maichilejos acompañando la procesión de San Juan Bautista. Fue precisamente por esos años que el párroco don Gregorio Goyo Martínez prohibió tal participación por considerar que no era más que un rito pagano que atentaba contra el sentido cristiano de la festividad, y los maichilejos desaparecieron. Fue a partir de 1991 que esta danza volvió a tomar parte en la celebración de San Juan Pampa, aunque con atuendos y una coreografía que la convierte más en una atracción turística que en la revaloración de un legado cultural de nuestros ancestros. Pero, de todos modos, aplaudimos la iniciativa de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Chota, promotores de la tarea de rescate en aquella oportunidad. Es oportuno recordar, Jaime, que tanto en los reinatos de México y Perú, así como en las capitanías y gobernaciones de América Española, los doctrineros dispusieron que durante las fiestas los naturales cubrieran sus semidesnudos cuerpos con un atuendo blanco, consistente en un pantalón que llegaba a media pierna y una camisa muy holgada que se usaba en la época. Ese fue el atuendo que hasta los años 60 llevaban los maichilejos, además de una levita, hoy reemplazada por un saco con aplicaciones y adornos que imitan el deslumbrante vestuario de los aristócratas españoles del siglo XVIII, tal como también sucede con los chonguinos en el Valle del Mantaro, Huancayo, y otras danzas también influenciadas por la presencia europea. Los cascabeles o maichiles se siguen usando tal como antaño, según la tradición india. El látigo es un ingrediente español, tomado tal vez de los personajes simbólicos de la represión: el encomendero, el doctrinero, el alguacil, el caporal de hacienda, entre otros. Las máscaras guardan relación con los personajes míticos del culto regional. En cuanto al nombre de la danza, se trata de una versión castellana referida al uso de los cascabeles o maichiles, y en la que advertimos cierta connotación despectiva. Apostamos a que originalmente otro fue el nombre de la danza, a juzgar por su carácter ritual y el sentido mágico religioso de la coreografía, así como el simbolismo mítico de los personajes que intervienen. Aún la oportunidad en la que se practica es elocuente. Hoy todos la llamamos simplemente la danza de los maichilejos de San Juan Pampa. Qué bien, mi estimado Carlos, la danza de maichilejos de San Juan Pampa. Hay pues estampas, hay investigaciones a propósito de los maichilejos, ¿no? Desde luego. Aunque algunos dicen que bajaron de Sillero Pata, otros dicen que por el material que se utilizaba para los maichiles. Los maichiles podría proceder de llama. Yo me inclino por pensar que venían de la selva. De la selva. Uh-huh. Porque aún el vestuario, como ya lo dije, era diferente. Y la representación de las máscaras, zorro, un gato, un ciervo, un venado, eso indica procedencia selvática. Claro, por el tipo de especies de animales, ¿no? Pero hoy nos han puesto los cabezones. Sí, pues, es que, Jaime, las tradiciones suelen cambiar, mas no las costumbres. Ajá. Las costumbres son más fuertes, permanecen en el tiempo. En cambio, las tradiciones, así como aparecen, también desaparecen. Uh-huh. Mira, ¿cuándo antes se celebró un concurso de belleza campesina? La primera versión, que la ganadora fue una señorita de esta zona alta por Olmos,
Yangodén, Olmos, por ahí, Lanchebamba. Lanchebamba. Yo recuerdo que gente chotana que volvía, como siempre, a su tierra por la fiesta, se reían burlonamente de la manera en que caminaba una chica campesina. Tuve que arrebatar el micrófono al animador, que era el Colorado, ya sabes quién. Le tuve que quitar el micrófono y aclarar que el concurso de belleza campesina no se trataba de mostrar carne y trajes de baño como el Miss Universo. No. Se trataba de representar ante el mundo la belleza auténtica de la mujer chotana, su identidad cultural, su artesanía en la forma de vestir. Y en fin, un montón de cosas se me ocurrieron en ese momento, estuve furioso. Claro, y de pronto todo el público se calmó. Claro, faltaba esa descripción, ¿no? O sea, ya no cuál hubo, era el propósito, el objetivo, ¿no? Exactamente, ya no hubo burlas, ya no hubo risas, ni pifias, no. Ahora era todo aplausos. Y mira, desde entonces hasta el día de hoy, ese es el concurso más visitado en San Juan Pampa. La gente hasta se anochece esperando el resultado. El resultado, exactamente. Porque hay un sinnúmero y que en buena hora pues se siga dando la participación en este certamen muy tradicional, muy idéntico, que expresa la manifestación propia de esta tierra, ¿no? Exactamente. Y mira, Jaime, de San Juan Pampa, que ha servido como una especie de trampolín, han salido cantantes, solistas o de grupos musicales que se han hecho famosos a nivel de la región y del país. Solo que al comienzo se hacían llamar con nombres extraños. Las novias del Perú, las hermanitas de oro del Perú y no sé cuántas vainas más. Tuve que corregir eso a través de un escrito en Amor y Llaga que publicaba López Coronado. Cuando dije, no son chotanas carajo, y cuando digo esta expresión, amables oyentes, no crean que es una lisura, no, es una simple interjección con la que se expresa contento o también dolor, angustia, pobreza, en fin. Un curita se chancó el dedo clavando en la pared un retrato. ¿Y qué dijo? Muy bien, interesante hoy esta estampa que nos ha traído a propósito de los maixchilejos y que ya seguramente dentro de poquito empiezan los preparativos y la mente se centra en junio, ¿no? ¿Verdad? Déjame acoplarme a lo que manifestó Santiago en el programa anterior. Espero que la municipalidad, que es la llamada a organizar una celebración con toda solemnidad de nuestra independencia, ojalá que esté preparando algo, porque falta poquito tiempo y no hay ningún aviso, ningún anuncio. Lo que se escucha es que va a haber reinado de carnaval. Mira tú hasta dónde hemos llegado. Falta de identidad, falta de convencimiento de que primero está lo nuestro. Así es. En fin, espero que nos sorprendan con alguna, programación. Aunque ya poco a poco nos vamos influenciando el carnaval aquí en Chota, ¿no? Sí, pues. Que no es, vamos a decir, propio, ¿no? No. El carnaval proviene de Europa, especialmente de Roma y Grecia, con representaciones, en aquel tiempo, pues, eran culturas politeístas, tenían una infinidad de dioses, y uno de los dioses era, pues, el representante del carnaval, el dueño de la música, que era lo que se representaba en el catecismo antiguo como una especie de dragón, de chivo o cervato, como decimos nosotros, y con cola de león. En cambio, los romanos lo representaban de otra manera, y hasta tenían a otro dios, que era el encargado de la bebida, el licor. Y así llegó a Perú y se quedó. Solo que Cajamarca se convirtió en la capital del carnaval peruano.
Más no por las representaciones de estas antiguas divinidades, no, sino por la elegancia, el corso carnavalesco, la belleza de las chicas. Y qué bueno que ahora invitan a las provincias. Antes solamente chicas de los barrios cajamarquinos. Ahora de todas las provincias asisten representantes. Y eso le ha dado más fama a nivel del mundo, ¿eh? Claro. En Sudamérica, después del carnaval de Río de Janeiro, es Cajamarca. Así es. Aunque dicen que también Ayacucho por sus danzas, por su música, ¿no? Y aunque Puno tiene otro orden, ¿no? Tiene otra connotación. Otra ¿no? connotación. Por ejemplo, Puno es considerada la capital del folclore peruano. Así es. En estas fechas de febrero se celebra a la Mamacha Candelaria. La Virgen de la Candelaria. Oye, Jaime, si viera la cantidad de público, pero sobre todo la cantidad de danzarines, grupos y grupos y grupos, y no hay cuándo termine. Pero no te cansas porque todo es belleza. Y disculpe, ya que es bueno remarcar cuando tú sientes y estás pendiente de lo que pasa también en tu pueblo, en tu tierra, ¿no? Exactamente. En una celebración de San Juan habían 2 visitantes ya hace un tiempo, en todo apogeo, por supuesto, de ese San Juan Pampa. Cuando habían visitado, eran pues 2 de Brasil, y habían visitado lo que tú me haces recordar, Puno, ¿no? La celebración de la Virgen de la Candelaria. Y miraban a San Juan Pampa, que casi, o sea, por la cantidad, las manifestaciones artísticas, culturales que decían, casi no se diferencia, o sea, la cantidad de gente que concentra también, ¿no? O sea, mira, San Juan Pampa es una fiesta que se ha enriquecido y que quizás, como tú dices, si no se descuidaran quienes organizan, pues se fuera consolidando mejor, dándole una tonalidad de calidad, de expectativa, y ya no pues caer a veces en cositas muy frágiles, vamos a decir, ¿no? Pero necesita esa esencia, ¿no? Concuerdo contigo, Jaime, pero debo agregar que la verdadera fiesta de San Juan Bautista está en San Juan Pampa, porque ahí el visitante ve reflejada toda la identidad chotana, y no solamente en las danzas, no solamente en la belleza campesina, hasta en la comida. En la comida, claro. ¿Cuántos cuyes se consumen en San Juan Pampa? Una gran cantidad. Pero, como bien has dicho, si te colocas en una parte alta para espectar la fiesta, es una cantidad inimaginable. Nadie ha contado cuántas personas asisten a San Juan Pampa. Debemos tener un registro, ¿no? Debiera, en las entradas. Debiera. Dejar una firma, ¿a quién no le gustaría? Desde luego. Ojalá que Turismo lo haga eso, ¿no? Sí, escuché esta mañana sí, al director de Dicetura. Exactamente. Y yo como profesional en turismo concuerdo con ello. Yo quisiera que Chota sea un centro turístico, un foco turístico, pero no de carácter estacionario, porque te has dado cuenta, Jaime, que solamente para la fiesta de San Juan, Chota se llena de visitantes, y el resto del año no hay eventos. No hay eventos. No hay nada que traiga. Ahora, a Chota nadie viene por conocer las ruinas de Negropampa, de Churucancha o de Cutaxi. No. Para ellos van a Machu Picchu. Vienen los 14 días de lo que pueden disfrutar aquí, ¿no? Exactamente. 14 días. Alguna vez un chiclayano me dijo, Chota es lo máximo. 14 días de pura fiesta, comida y licor. Sí. Menos mal que ya no se acostumbra en nuestra plaza de armas durante las novenas ese trago que lo hacen con... El guarinaque. El guarinaque. Ya no se acostumbra, porque ese trago es peligroso. Sí. A la gente lo trastorna. Por eso los pleitos, las peleas, los botellazos y tanta situación. Sí. Qué bueno que se haya prohibido. En cambio se puede reemplazar por otra bebida, ¿no? Que anime el ambiente. Exactamente, porque fiesta sin licor no es fiesta. Mi estimado Carlos, muchas gracias. Hasta aquí con nuestro programa. Hombre, para mí siempre es un placer estar acá en Santa Mónica Radio. Muy amable.
La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio.